Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Lo que Sí, vamos a sí, ver hoy doctor. día es el tema bacilos curvos, que en realidad lo único que tienen en común es ser curvos, porque la verdad es que vamos a ver tres grupos de agentes que son completamente distintos. Los géneros que vamos a ver en orden quizás de prevalencia mundial debería ser al revés, pero vamos a partir por Vibrio por su importancia histórica, Campylobacter porque es quizás lo que más van a ver en estudios de deposiciones, y Helicobacter porque es probablemente el más frecuente, pero como habrán visto o verán en medicina interna, el diagnóstico se hace de una manera completamente distinta. Y de todos estos agentes vamos a ver sus características generales, por qué son importantes, por qué son virulentos, qué clínica producen, y vamos a llegar hasta el diagnóstico. Si volvemos a este flujograma general que ya tienen que tenerlo más o menos grabado, nosotros vamos a tener entonces en esta sesión agentes que se consideran fermentadores, entre comillas, que son los vibrios, y agentes que no van a crecer en el agar MacConkey, que son Campylobacter y Helicobacter, que requieren medios especiales y características de incubación también especiales, ¿ya? Entonces, ya desde este punto de vista son agentes completamente distintos, géneros bastante distanciados el uno por el del otro, y la verdad es que lo único que tienen en común, como les adelantaba, era ser curvos. Entonces, cuando uno habla de bacilos curvos, habla de vibrio como el agente curvo por excelencia, una forma de coma, y después viene Campylobacter, que es más en forma de espiral, y Helicobacter, que puede variar un poco. Pero cuando uno escucha habitualmente en clínica hablar de bacilos curvos, son estos tres grupos o géneros los más importantes. Vamos a partir con el género vibrio, porque es probablemente el más relevante en términos históricos, y también porque no hemos logrado hacerlo desaparecer. Si bien hay muchas especies de vibrio, más de 100 especies, son estos tres que les menciono acá los más relevantes para patología humana, y por mucho Vibrio cholerae es el más importante, el agente etiológico del cólera. Pero eso es cuando, como vamos a revisar, cuando hay producción de toxina, que no todas las variantes de Vibrio cólera lo hacen. Y tenemos vibrio parahemolítico como agente frecuente de intoxicaciones alimentarias y infecciones invasivas, y vibrio vulnífico, que es un agente que produce infecciones invasivas y de piel y tejido blando en pacientes de riesgo. Que tienen todos en común, que son bacilos curvos o en forma de coma, en realidad es lo que uno ve al microscopio. Son anaerobios facultativos, como la gran mayoría de los microorganismos que afectan el tracto gastrointestinal. Son bastante lábiles a condiciones ambientales, pero esto ya se contrapone con el hecho de que se han detectado formas latentes en el ambiente, sobre todo para Vibrio cólera, pero no se sabe qué rol juegan en la patogenia, porque la verdad es que cuando uno analiza brotes de cólera, las formas en el ambiente son bien poco relevantes versus la transmisión persona a persona por contaminación de aguas y alimentos. Una característica fundamental es que requieren distintos grados de sodio, fundamentalmente, o sea, de sal en el agua para crecer. Y vamos a ver que dependiendo de a cuál nos estamos refiriendo, le gusta más o menos la sal. Son todos móviles a través de un flagelo polar. Siempre hay alguna excepción, por supuesto que no se las voy a preguntar, pero la dejo eh, como cultura general, que tiene flagelos, pero tiene varios flagelos polares. Son catalasa y oxidasa positivo, excepto el mismo agente anteriormente mencionado. Respecto a la taxonomía, lo único que me interesa que recuerden es que son todas especies bastante emparentadas, provienen de un progenitor o de un ancestro único, eh, y el primero que se separó del grupo fue Vibrio cólera, y después en la evolución en el tiempo Vibrio vulnífico y parahemolítico, pero genéticamente son bastante parecidos, pero lo suficientemente distintos para ser especies diferentes. Algo importante de destacar es su material genético, característicamente está dividido en dos cromosomas, un cromosoma 1 que codifica proteínas esenciales y además de codificar los factores de virulencia comunes, y un cromosoma 2 que probablemente se adquirió vía plásmido en el pasado remoto y quedó formando parte del género, que difiere de tamaño en las distintas especies por las diferencias que tienen también en su biología, y codifica proteínas accesorias que pueden o no representar factores de virulencia o factores que
le den mejor capacidad de sobrevivir. ¿Cuál es el problema entonces? Que tenemos una facilidad para que se transfieran en forma horizontal genes porque tenemos un cromosoma, pudiéramos decir entre comillas, plasmidial. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un factor de virulencia codificado en este cromosoma, como pudiera ser la toxina colérica, uno pudiera estar en riesgo de que este material genético sea adquirido por una cepa que no produzca toxina y logre producir toxina, ¿ya? Es, bueno, un grupo diverso de bacterias, eso ya lo habíamos adelantado. La epidemiología es bastante compleja porque va a depender mucho de la gente, pero hay cosas que son en común. Prefieren el agua salobre o marina, y vamos a ver que dependiendo de la especie, prefieren el agua salina propiamente tal, o sea, de mar o de océano, o algunos prefieren el agua más fresca de las desembocaduras de ríos con el mar, donde se genera una menor salinidad. Y hay una marcada distribución estacional producto de las temperaturas de los océanos, porque algo que beneficia el desarrollo de estos agentes son las temperaturas altas. Entonces, la verdad es que el calentamiento global es un pésimo aliado para tratar de controlar estas patologías porque se van a volver más frecuentes. Son una importante causa de mortalidad a nivel mundial. Cólera puede matar en 24 horas y los otros dos agentes, cuando producen infecciones graves, la verdad es que son catastróficos. Eh, Se dan principalmente lo que es cólera en América Latina, principalmente en Centroamérica y África, pero lo que son los otros vibrios, como parahemolítico y vulnífico, son muy propios del sudeste asiático, lo mismo que tiene que ver con el clima y las temperaturas de las aguas de los océanos. La transmisión habitualmente es por agua contaminada, así que lo más habitual es que sea fecal oral porque se contamine el agua o los alimentos con deposiciones humanas en los que son humano exclusivo, y los que son de reservorio animal por el consumo de productos marinos insuficientemente coccionados que están contaminados, o la exposición de la piel o mucosas heridas a agua de mar contaminado, ¿ya? La aportación asintomática está documentada solo para Vibrio cólera, pero no se sabe si esto realmente es importante o es un reservorio significativo para la producción de brote, ¿ya? Dado que existen estas formas ambientales latentes que no son cultivables, pero que existen, se cree que ese es el verdadero reservorio de Vibrio cólera y que simplemente se aprovecha de las catástrofes naturales o de la mala situación de saneamiento ambiental para producir contaminación del agua de beber, enfermedad, y ahí se empieza a propagar. Acá lo que les mencionaba, hay distintos ambientes partiendo desde el agua salina en el fondo hasta la prácticamente sin sal. Ustedes pueden ver que todos los vibrios son felices en sal, pero ya cuando nos acercamos a las aguas más dulces, pudiéramos decir, pero siempre con un grado de salinidad, Vibrio cólera es el único que realmente disfruta de esas aguas. Los otros agentes prefieren siempre que tengan un contenido más o menos elevado de sal. Tenemos dos formas de transmisión. Tenemos primero los vibrios no cólera, que se transmiten por vía oral, como parahemolítico y vulnífico, cuando ustedes consumen productos de mar contaminados. Y esta transmisión después no hay transmisión de persona a persona. Esto es súper importante, se enfermó esa persona y punto, y todos los que hayan consumido eso, pero no se va a propagar entre individuos que no hayan estado en contacto con la misma fuente de adquisición. Y la segunda forma de exposición es de heridas, que habitualmente son heridas de piel, pero también pueden ser en mucosa, y se pueden adquirir estos mismos agentes, y de nuevo no es contagioso para otra persona, solo lo es para el individuo que lo adquirió. Distinto es en el caso de Vibrio cólera, que la forma de transmisión habitual es la contaminación ambiental del agua de beber, y después esto genera habitualmente brotes, porque estamos hablando de una situación en la que hay un mal saneamiento, que en nuestra realidad se solucionó hace muchos años. Las medidas para controlar el cólera se tomaron en la década de los 80, y con eso también se controlaron otros agentes como Shigella y hepatitis A. Pero el problema que surge después es que una vez que se inicia un brote, también juega un rol, aunque menor, la transmisión de persona a persona, ¿ya? Estos agentes, la verdad es que se han diseminado por el mundo a lo largo de los años a través de olas pandémicas, producto de la aparición de cepas patogénicas, y también que tienen que ver mucho con el movimiento de los océanos y los movimientos poblacionales, porque hoy en día, antes estos agentes solo viajaban por mar, pero ahora pueden viajar perfectamente por avión con una persona enferma.
Entonces ustedes pueden ver acá en azul los años y las olas que hemos vivido de vibrio cólera. La verdad es que han habido muchas pandemias de virus cólera, y se habla que nosotros estamos viviendo actualmente la séptima pandemia o gran pandemia de vibrio cólera. Después vamos a ver de cuál específicamente. Pero también ustedes pueden ver acá, que es donde se originó el vibrio cólera, que ya es parte de todo el mundo, pero vibrio parahemolítico, que es clásicamente un agente del sudeste asiático, también ha generado clones pandémicos, como vamos a ver el O3K6, que se ha diseminado por el mundo, de hecho tan lejos como llegar hasta Perú, y también se ha identificado en Chile, ¿ya? Existen otras formas, pero que se han mantenido totalmente restringidas a Asia, entonces eh, no son tan importantes de mencionar. Eh, pero es un problema emergente, producto de que ustedes sabrán que las temperaturas en los océanos están aumentando. En la medida que las temperaturas de los océanos aumenten, estos agentes se ven favorecidos. Habitualmente una patología de meses cálidos, que es cuando proliferan y en el fondo contaminan los productos del mar. Si las temperaturas se mantienen elevadas por más tiempo, va a haber un rango más largo del año en el cual uno pudiera consumir algún producto contaminado. Dentro de las infecciones alimentarias, es quizás una de las más importantes. Ustedes acá pueden ver las infecciones transmitidas por alimentos en Estados Unidos, y los vibrios no cólera están encabezando la lista. ¿Ya? Ustedes pueden ver que Listeria ha ido bajando de a poquito, Salmonella se mantiene relativamente estable porque se eliminan las salmonelas tíficas, pero aparecen con mucha más frecuencia las notíficas, como vimos en la clase, y Campylobacter, que es el otro agente frecuente, se mantiene también relativamente estable, ¿ya? Escherichia coli enterotoxigénica, que es la que clásicamente se transmite por alimentos, habitualmente se presenta en brotes, se controlan, hay un periodo de menos frecuencia, aparece otro brote, etc. Lo más común que uno ve son brotes asociados a consumo de verduras contaminadas. Entonces, ¿qué es importante la epidemiología de cada uno de estos agentes? Vibrio cólera es humano exclusivo, eso es súper importante de recordar. La vía de transmisión habitual es la fecal oral, pero vía consumo de agua contaminada con deposiciones humanas, eso es lejos lo más frecuente. También obviamente comida, y cuando estamos en el contexto de un brote en el que aumenta mucho la cantidad de microorganismos circulantes, cobra relevancia la transmisión de persona a persona y la contaminación de alimentos. Es endémico en Asia, así que cualquier persona que vaya a Asia y nunca haya estado expuesto a la gente se considera de riesgo. Una consulta previaje es altamente recomendable para prevenir la infección. Los pacientes que hacen cuadros más graves son los que nunca han estado expuestos a vibrio cólera. Como les comentaba, desde que hay documentación, al menos han habido 7 grandes pandemias y nosotros estamos viviendo la que se considera la séptima. Es una enfermedad por ahora estacional, pero con este aumento progresivo de las temperaturas eso va a cambiar inevitablemente. En el mundo hay hasta 5 millones de casos por año, lo que es mucho, y más de 100.000 muertes, lo que también es bastante catastrófico si pensamos que este cuadro clínico se mejora con hidratación parenteral. O sea, estamos hablando que se da en zonas en las que habitualmente también los sistemas de salud son muy precarios y por ende también hay mortalidad. Y lamentablemente, como todos los cuadros gastrointestinales con mortalidad, la principal población afectada y la que más muere son los menores de 5 años. Respecto a vibrio parahemolítico, lo habitual son alimentos contaminados, ¿ya? No se transmite de persona a persona ni tampoco por vía fecal oral. Habitualmente se presenta en brotes asociados a un grupo de personas que consumió el mismo alimento. Se da en las costas templadas, nosotros no clasificábamos como costas templadas, habitualmente el Pacífico, a menos cuando vivíamos los ascensos periódicos de temperatura, habitualmente relativamente frío, pero esto está cambiando y cada vez se detecta con más frecuencia en nuestras costas. Hay alrededor de 30.000 infecciones al año, y esto por supuesto que es una subnotificación a nivel mundial, porque no es una enfermedad de notificación obligatoria. Ha habido una expansión de esta cepa, la O3K6, que es probablemente la más relevante, pero si somos bien honestos, hasta casi el 2000 se había mantenido en Asia.
Y después del año, en realidad, 97, si mal no recuerdo, que fue la primera vez que se detectó en Sudamérica, y que fue en Perú, empezó a aumentar en forma relativamente explosiva. Y eso en el fondo habla probablemente de los movimientos de las corrientes marinas y del ascenso de la temperatura. Y existen clones también específicos que pudieran ser un poco más patogénicos, como es el caso de este clon ST36, pero que no los voy a aburrir mucho con él, porque la verdad es que es un fenómeno relativamente nuevo, y si bien se está extendiendo en el Pacífico, en la zona del Pacífico todavía no es algo relevante en Chile. Pero sí reconocer que es un patógeno que cada vez se va a ver con mayor frecuencia en Chile por dos motivos. Obviamente está el aumento progresivo de las temperaturas del agua del mar, y dos, tenemos una acumulación progresiva de población susceptible, que en el fondo son pacientes de riesgo por enfermedades crónicas descompensadas, por inmunosupresión, etc. Y también costumbres muy arraigadas de consumir algunos productos del mar en forma cruda. Y vibrio vulnífico, que quizás es el más raro, se ve principalmente asociado a alimentos contaminados, pero también a través de la infección de heridas. Se ve en aguas estuarias, que son en el fondo desembocaduras de río en aguas saladas, donde existe una mezcla de agua dulce en el fondo con agua salada. Es un patógeno oportunista, disfruta mucho de patologías que eleven el hierro plasmático, porque es muy malo adquiriendo hierro, entonces requiere que el paciente muchas veces tenga niveles más altos, y esto se ve mucho en las enfermedades hepáticas crónicas, que los niveles de hierro circulante son mayores, y el 90% de los casos se ve en adultos y en adultos mayores. También la exposición a heridas es relevante, como ya habíamos dicho. ¿Y cuál es el problema y por qué es relevante? Porque la mortalidad es extremadamente alta. Entonces aquí una tabla resumen que ustedes van a poder revisar con más tranquilidad, pero en el fondo salen las distintas microorganismos relevantes. Ya vamos a revisar esta diferencia en vibrio cólera y los mecanismos de transmisión, pero en el fondo es para resumir lo que ya hemos conversado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vibrio cólera va a producir cuadros exclusivamente gastrointestinales, esto es súper importante, pero las otras especies de vibrio pueden producir habitualmente cuadros gastrointestinales de intensidad variable, y infección de piel y tejidos blandos, que puede ser primaria, es decir, ingresa por la piel, genera infección y después invade, o puede haber una bacteriemia inicial y después manifestarse en piel, como ya vamos a ver. Las manifestaciones clínicas, al menos en vibrio cólera, que es el más estudiado, recordar que siempre hay una proporción importante de pacientes asintomáticos, sobre todo pacientes que viven en zonas endémicas y que tienen anticuerpos o algún tipo de defensa montada contra el agente. Lo habitual es que se presente como diarrea acuosa leve, o a lo mucho un síndrome disentérico leve a moderado, con deposiciones con sangre y mucosidades. Pero en poblaciones de riesgo, como edades extrema, inmunocomprometido, pacientes nunca expuestos a, como el caso de todos los chilenos, puede haber una diarrea acuosa severa rápidamente fatal, ¿ya? La verdad es que el volumen que se pierde es tan grande e incontrolado que el paciente puede fallecer en pocas horas. Ya les había mencionado que existen, ya, en la tabla de clasificación de las formas de transmisión, que vibrio cólera se clasifica en serogrupos. Habitualmente se utiliza el antígeno somático O, pero a mí solo me interesa que recuerden esto. Existen grupos toxigénicos, que es decir, lo que producen la enfermedad que conocemos como cólera, que fundamentalmente es el O1, porque la verdad el O139 se considera prácticamente inexistente en el mundo fuera de India, ¿ya? Y nunca ha sido aislado fuera de Asia en general. Entonces, para nosotros, el serogrupo O1 es sinónimo de cólera como enfermedad clásica, ¿ya? Y después están todos los serogrupos que no son ni O1 ni O139, que lo que quiere decir es que no producen toxina colérica, y por ende producen cuadros gastrointestinales más leves, ¿ya? Entonces, para redondear, serogrupos toxigénicos, principalmente toxina colérica es el problema, como vamos a ver, y pueden producir brotes epidémicos y pandémicos cuando hay cambios relevantes en los clones, y eso significa que es un grupo contra el que no hay protección en la comunidad, y se generan estas pandemias en las que ya vamos en la séptima. Aquí solo por cultura, esto tampoco se los voy a preguntar, no se estresen, pero el serogrupo O1 además se divide en serotipos,
dependiendo de pequeñas variaciones en el polisacárido del antígeno O, y que son estos dos serotipos, más un serotipo de transición que se llama Okijima, pero la verdad es que esto es más que nada información de laboratorio. Lo que sí es relevante es que hay dos biotipos que se pueden diferenciar en el laboratorio, que es el biotipo clásico, que se considera extinto, y el que está circulando actualmente, que es el biotipo el TOR, que más que nada se ve con algunas pruebas bioquímicas. Y los serogrupos no toxigénicos, al no producir toxina, lo más habitual es que produzcan diarreas no epidémicas, que son cuadros más acotados. Esta es la situación relativamente actual. No hay mucha información actualizada, lamentablemente, porque la pandemia ha abocado todos los recursos a otras cosas. Pero ustedes pueden ver que al menos en América Latina el foco principal de cólera es Haití. Haití no ha logrado salir del brote de cólera desde el terremoto, y de eso lleva bastantes años. Y por supuesto que África siempre es una zona relevante. El sudeste asiático no aparece con brotes relevantes de cólera, pero sí para los viajeros es una zona de riesgo. Los factores de virulencia, entonces tenemos la toxina colérica, que no voy a ahondar ahora porque la vamos a revisar en detalle en la diapositiva siguiente. Tenemos pilis corregulados por toxina, que en el fondo favorece la adherencia a la mucosa y la liberación de esta toxina, y también la adherencia entre bacterias, o sea, entre Vibrio cólera, para generar microcolonias. Tenemos toxinas que alteran las uniones estrechas y favorecen aún más el escape de fluidos, y la neuraminidasa, que también es de adherencia. La toxina es lejos el factor de virulencia más importante. En el caso de Vibrio cólera, ustedes solo pueden hablar de cólera cuando se enfrentan a una cepa toxigénica. Yo recuerdo hace 1 o 2 años en las noticias todos los periodistas hablando de un caso de cólera en Chile, un caso de cólera en Chile, y no, era un caso de Vibrio cólera no productor de toxina, lo que no es ninguna novedad. Cada cierto tiempo siempre sale uno. Lo que nosotros tenemos que lograr es mantener la erradicación en Chile del Vibrio cólera O1 productor de toxina. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta toxina, como ya hemos visto varias veces, del tipo AB5, una vez que ingresa al citoplasma, sufre varias transformaciones, pero yo quiero que recuerden que lo que va a hacer principalmente es aumentar el AMP cíclico, y esto va a fosforilar un receptor CFTR, que tienen que recordar este receptor porque es importante en esta patología, y va a ser importante en pediatría cuando vean fibrosis quística, que dependiendo de dónde se ubique, tiene funciones distintas. En el intestino su función es absorber cloro, y al absorber cloro se absorbe agua, y al aumentar la negatividad de la célula absorbe sodio, y eso también atrae agua, ¿ya? Entonces, en el fondo, el epitelio intestinal, esa es su función. En el pulmón es todo lo contrario. Saca sodio, saca agua, y eso permite que las secreciones pulmonares sean fluidas y puedan ser eliminadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fosforilación del receptor lo que hace es mantenerlo abierto. Y lo que va a ocurrir es una salida masiva de cloro, que al ser una molécula cargada va a arrastrar agua. Al disminuir la carga, o sea, en el fondo, al aumentar la carga hacia la positividad del medio intracelular, la célula va a eliminar sodio y potasio, por lo que también se va a perder agua. Y finalmente también hay un transportador acoplado de bicarbonato que opera en el mismo sentido en el que va el cloro regulado por el CFTR, entonces que en condiciones normales rescata bicarbonato, aquí lo va a eliminar. Y finalmente, ¿qué voy a tener? Pérdida de partículas con carga, y eso obviamente va a arrastrar cantidades masivas de agua. Y esto es absolutamente descontrolado. Entonces, ¿cómo es la enfermedad clásica del cólera? Un inicio abrupto de diarrea, cosa y vómitos. Habitualmente es afebril, esto es importante recordar. Incluso a veces con hipotermia, porque pierden tanto volumen que después no tienen cómo controlar la temperatura corporal. Puede progresar a la deshidratación severa en horas, con alteraciones metabólicas como acidosis, pérdidas de electrolito y el shock finalmente, y la muerte. Y el paciente puede morir en menos de 24 horas si no recibe la atención adecuada. Si no produce toxina, vamos a tener simplemente una diarrea de leve a moderada que se va a resolver en forma espontánea.
La diarrea es tan severa que en los países donde es endémico, las camas en las que se acuestan estos pacientes tienen un hoyo para que el paciente se ubique ahí, entre comillas, el ano, se les coloca un balde debajo, porque es tan severo el cuadro diarreico que no alcanzan a llegar al baño. Entonces, de esta forma se eliminan las deposiciones en forma permanente mientras están acostados. Así de incontrolable es el cuadro clínico. Y esta la característica diarrea que es acuosa como en agua de arroz, o sea, en el fondo un poquitito turbia, que inicialmente puede tener restos alimentarios y mucosidades, pero después se vuelve pura agua turbia. Entonces es un cuadro realmente catastrófico si no se cuenta con la opción de hidratación parenteral, porque lo que le den por boca hasta que pase el efecto o se trate el microorganismo, dicho sea de paso, lo van a ver en clínica, pero la hidratación es mucho más importante que el tratamiento antibiótico del microorganismo, porque una vez que se recuperan los receptores, el intestino vuelve a funcionar como corresponde. Hay factores de riesgo de curso severo, la ausencia previa de exposición, que es algo relevante en nuestra realidad, porque en Chile nadie ha estado expuesto, así que todos somos una población de riesgo. Grupo sanguíneo se ha visto que tiene peor pronóstico, y esto tiene más que nada que ver con las adherencias que favorecen o no a determinados agentes bacterianos y virales al epitelio intestinal, los grupos sanguíneos, pero eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos virus entéricos en otobases. El déficit de vitamina A por su rol en las defensas epiteliales. Familiares de primer grado, porque si un familiar de primer grado está enfermo, lo más probable es que enferme, y las alteraciones que éste pueda tener que lo hagan susceptible también las puede tener uno, y alteraciones del sistema inmune, ya sean genéticas o adquiridas. Respecto a vibrio parahemolítico, es halofílico, eso quiere decir que le gusta la sal, punto. Y si bien existen múltiples antígenos O y múltiples antígenos K en base a, o sea, capsulares y somáticos en base a los cuales se clasifican, a mí solo me interesa que recuerden el O3K6, que es por mucho el más frecuente. Tiene una amplia distribución en los entornos marinos y su incidencia está en aumento, persistente en todas partes. El consumo de mariscos crudos o mal cocidos es lejos el mecanismo más habitual de transmisión. La verdad es que se contaminan todos en los periodos de altas temperaturas del océano. No es algo que se pueda prevenir, y de hecho también es el motivo de por qué algunos alimentos se tienen que hacer en el momento, porque por ejemplo, una cosa que siempre se ha cuestionado por los animalistas es por qué a la langosta la tengo que cocer viva. Y la verdad es que si yo matara a la langosta antes y después la cociera, ya se habría llenado de vibrio, y el vibrio puede sobrevivir a la ebullición. Entonces esas personas cursarían con una intoxicación alimentaria. Y tienen un fenómeno de laboratorio que la gran mayoría de las cepas son Kanagawa positivo, que en el fondo son beta hemolíticas cuando se siembran en un medio especializado, pero esto es también características a la microbiología que me interesa que conozcan, pero que no les voy a preguntar. La patogénesis, la verdad es que como no es tan relevante como el cólera, está mucho menos estudiado, pero la cápsula, por supuesto que debe jugar un rol, pero no se sabe bien cuál es, no se sabe si el tamaño es relevante o los distintos tipos de cápsula. Tiene factores de virulencia como son la hemolicina termoestable directa y la asociada a termoestable directa, que producen hemólisis, enterotoxicidad, que en el fondo es destrucción del enterocito, citotoxicidad con destrucción de otros tejidos. Tienen sistemas de secreción, como hemos visto, que permite favorecer su sobrevida mediante la secreción de distintos mediadores, y también factores de adherencia que les permite, valga la redundancia, adherirse a los distintos tejidos. ¿Qué es lo que ustedes más van a ver? Al menos en nuestra realidad, afortunadamente, nosotros vemos los cuadros gastrointestinales que no son tan graves. Diarrea, náusea y vómitos, ocasionalmente hay disentería, pero como pueden ver, una proporción baja de los casos, principalmente en adultos. Un cuadro un poco más intenso desde el punto de vista sistémico que el cólera, en el sentido de que hay dolor abdominal, cefalea, fiebre, cosas que no están presentes en el cólera, que es más gastrointestinal puro, más las consecuencias que significa la deshidratación, y generalmente es autolimitado. La infección de heridas es mucho más grave cuando uno tiene una lesión en piel y le expone al agua de mar en épocas templadas, como ya vamos a ver brevemente, y es quizás el cuadro más catastrófico.
Y el último vibrio, que es Vulnificus, también es un vibrio halofílico, y a mí me importa que recuerden que existen tres biotipos, pero solo el biotipo 1 es el patógeno humano principal, y que este biotipo a su vez tiene dos genotipos que producen clínicas distintas. El genotipo C produce bacteriemia primaria, es decir, invade primero la sangre y después encuentra otros tejidos. Y tenemos el genotipo ambiental, que en el fondo produce, o genotipo E, que produce infección de heridas, y esa infección de heridas se puede complicar con invasión o no de la sangre. Los otros biotipos son algunos limitados a los animales, como el biotipo 2, y el biotipo 3, limitados a algunas zonas muy específicas del mundo, como es Israel. Es una infección infrecuente, pero el problema es su gravedad. Ya vimos que la mortalidad es extremadamente alta y puede producirse por el consumo de alimentos contaminados, principalmente en el genotipo C, y por contaminación de heridas en el genotipo E. También tiene los mismos factores de virulencia bastante similares, tiene su cápsula polisacárida, no se sabe mucho, si se sabe poco de vidrio parahemolítico, entenderán que de vulnífico sabemos aún menos. Tiene sus enzimas líticas y tiene sistemas de adquisición de hierro que son poco eficientes, entonces idealmente ojalá el paciente tenga alguna patología que favorezca el aumento de los niveles de hierro circulante. ¿Qué es lo que ocurre principalmente con vibrio vulnífico? Se adhiere a las células de las heridas a través de sus pili. Se forman biopelículas que lamentablemente ya hemos visto que son una forma de resistir todos los intentos que uno puede hacer por eliminarlo, a pesar de que esta fase cutánea es la más fácil de tratar, y dado que tiene movilidad por su flagelo, es capaz de dispersarse por el tejido subcutáneo y también alcanzar la circulación sistémica, lo que es un tremendo problema. Y tiene también algunos genes en su cromosoma que se activan durante la infección, uno que permite la rápida replicación para aumentar el número, que es fundamental, y otro que expresan distintas toxinas, como pueden ser lipopolisacáridos, por ejemplo, y que esto genera una respuesta inflamatoria bastante intensa, y ustedes, como irán viendo en clínica, muchas veces no es el agente el problema, sino que la tremenda respuesta inflamatoria que se monta contra la infección, lo que genera las alteraciones orgánicas. Entonces estos son los dos escenarios posibles: adquisición vía oral, alcanza el torrente sanguíneo y ustedes van a tener entonces el consumo de moluscos crudos fundamentalmente. El paciente va a empezar con fiebre y calofríos, compromiso del estado general, después un cuadro abdominal y finalmente lesiones necróticas en piel. Esto empiezan a aparecer como manchas violáceas, purpúricas les decimos nosotros, que en el fondo usted, si esta lesión le hacen digitopresión, la apretan con el dedo, no va a blanquear, va a permanecer púrpura, y muchas veces se pueden necrosar y ulcerar. Y esto en el fondo habla de que hay una infección sistémica que está alcanzando la piel, un escenario bastante malo. Y como habíamos conversado, el biotipo 1E, que produce una infección de piel y partes blandas, contacto con agua contaminada, hay un importante edema, eritema y dolor. Es tan importante el aumento de volumen que muchas veces hay que generar aperturas de la piel para liberar la presión y que no se obstruyan los vasos sanguíneos. Se pueden desarrollar vesículas, bulas, que en el fondo son pequeñas saquitos de líquido, vesículas cuando son de menos de 1 centímetro y bulas cuando son de más de 1 centímetro, que pueden tener líquido seroso, hemorrágico, purulento, y después puede haber infección sistémica. Entonces el cuadro es bastante grave y muchas veces difícil eh, de sospechar si es que uno no rescata el antecedente de riesgo. Ahora, respecto al proceso diagnóstico, aquí no puedo verlo en conjunto, como lo hemos visto en los otros cuadros, tengo que verlo organismo por organismo, pero esto ya lo hemos visto: estudio directo, uno puede hacer microscopía, detectar antígenos y biología molecular, y en el cultivo, dependiendo a la gente, nos interesa el cultivo de deposiciones, el cultivo de herida o el cultivo de la sangre. Es muy importante que los vibrios sean transportados idealmente en un medio de transporte, porque son bastante lábiles, o llegan rápido al laboratorio con la muestra, o que se vayan en un medio de transporte. Y debiera ser en todos los casos un Kerry Blair, porque el buffer glicerol sódico, o salino, perdón, que es otro medio que se utiliza, es tóxico para los vibrios, entonces este sería el medio de elección. Ustedes, la tinción de Gram de la muestra de posiciones, por supuesto que esto es una exageración, es en base a un cultivo, pero lo que se pueden ver son bacilos que son curvos, y que si uno hace una tinción para flagelos también se pueden observar los flagelos,
Y si le hicieran una microscopía de campo oscuro, lo que observarían serían que es la movilidad bastante evidente de las bacterias, eh, que es característica de los vibrios por sus flagelos. Son bastante histéricos. Respecto a métodos de detección directo, uno puede hacer pruebas directas en deposiciones que están disponibles sobre todo en las zonas endémicas. Hay varias marcas comerciales, pero me gustaría destacar la inmunocromatografía porque tiene una muy buena sensibilidad, y la biología molecular también es muy útil, pero lamentablemente incluye muchos otros agentes. Sería ideal contar con un panel solo para vibrio. La inmunocromatografía son simplemente estas cintas reactivas, para que ustedes las conozcan, ya lo vimos en la clase de diagnóstico. Uno toma la muestra, la mezcla con un buffer y después sumerge la cinta en la parte que se debe sumergir solamente. Y existen disponibles kits para detectar ambos vibrios cólera, pero la verdad es que en nuestra realidad sería relevante principalmente el O1, y una banda de control que siempre tiene que estar presente porque si no aparece el control, el kit está malo, ¿ya? Entonces esto es una manera rápida de hacer diagnóstico en base a las deposiciones con una buena sensibilidad y un bajo costo. Tenemos sistemas de biología molecular, paneles gastrointestinales. El único que nosotros tenemos disponible es el FilmArray de bioMérieux, pero les muestro otro para que después no piensen que tengo conflictos de intereses, porque no, soy anti-privatemia, la verdad. Y lo que busca es vibrio cólera para hemolítico y vulnífico, pero se los va a informar como vibrio, y solo puede diferenciar entre vibrio y vibrio cólera. Entonces, si les dice vibrio y no vibrio cólera, ustedes tienen que asumir que es uno de estos otros dos, porque son los únicos tres que busca, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el estudio en deposiciones? Si bien ya hemos mencionado que crece en agar MacConkey y también va a crecer en agar sangre, lo ideal es utilizar un medio selectivo para vibrios para que no me crezca otra cosa. O sea, en el fondo, si yo quiero rescatar vibrio porque sospecho vibrio, debería utilizar medios especiales como el agar TCBS, que es el medio ideal, porque contiene cloruro de sodio y sales biliares que inhiben el cloruro de sodio en el fondo para favorecer a los vibrios, las sales biliares para inhibir a los gram positivos, y tiene sacarosa, que me permite diferenciar vibrio cólera de los otros vibrios por la fermentación que el vibrio cólera hace de la sacarosa. Y también tiene un pH elevado que evita el crecimiento de otros microorganismos. Entonces, uno de las muestras de deposiciones debería ser una siembra directa, inmediata, y de la misma muestra sacar una porción para hacer un subcultivo en agua peptona alcalina a 35 grados. En el fondo esto es como para tratar de rescatar o favorecer la vitalidad y luego sembrar. Estas son las opciones que existen. Nosotros disponemos de agar TCBS. Ustedes pueden ver acá vibrio cólera, es fermentador de sacarosa y por ende se ve amarillento. En MacConkey no son fermentadores, eso es importante de recordar, sí, excepto el vibrio vulnífico, así que esto es pensando en agar TCBS. Y aquí tienen un vibrio parahemolítico que en el fondo no es fermentador de sacarosa. Existen agares cromogénicos, que esto eleva un poco los costos, pero en el fondo da el diagnóstico presuntivo para vibrios de varias marcas, de la marca Cromagar, o en este caso la foto que ustedes ven aquí es Chromit de bioMérieux. En el fondo, todas estas colonias rojizas son vibrio parahemolítico, y estas más azuladas, y dependiendo a veces del tiempo y del medio, a veces verdosa, son vibrio cólera. Entonces, con verlas se hace un diagnóstico presuntivo que después tiene que ser corroborado, pero acelera un poquitito el proceso. Bueno, eso respecto a vibrio. Vamos a hablar ahora de Campylobacter. Lo que viene son más acotados, yo creo que vibrio era el más largo. Campylobacter, si bien existen muchas especies, al menos 32 y 13 subespecies, vamos a ver que en clínica ustedes van a lidiar principalmente con Campylobacter jejuni y Campylobacter coli como las más relevantes, agentes productores de cuadro gastrointestinal, aunque existen otros Campylobacter importantes por producir cuadros diseminados, pero afortunadamente son mucho menos frecuentes. Son bacilos gram negativos pequeños, delgados y en espiral. Por eso siempre que ustedes revisen un examen de deposiciones, cuando ustedes piden un coprocultivo, al menos en nuestro centro, no necesitan pedir la microscopía por separado, sino que la hacen en forma automática, y les van a informar no se observan o sí se observan bacilos curvos y o espirilados.
y dependiendo del cuadro clínico, lo más probable es que eso sea Campylobacter, que es la técnica habitual que nosotros disponemos para hacer la detección en el sistema público, pero que no es el ideal porque en el fondo es sugerente de, y yo asumo que es Campylobacter por epidemiología y por el cuadro clínico, pero no me permite diferenciarlo de otros bacilos curvos. Característicamente son microaerófilos y capnófilos, o sea, requieren CO2 aumentado para crecer. Y crecen bastante lento, pero esto se puede acelerar dependiendo del medio que se utilice. Ustedes ya ven aquí que la placa es distinta. Los medios que favorecen su crecimiento, si bien hay muchos medios, pero es reconocido que los medios con carbón favorecen su desarrollo. Son móviles con algunas excepciones, flagelo polar único también con algunas excepciones. En este caso, este Campylobacter también, en vez de tener uno, tiene alrededor de 4. Son asacarolíticos, o sea, no hay ninguna metabolización de polisacáridos, y son oxidasa y catalasa positivos. La verdad es que de todas las especies, 17 infectan al hombre, así que en la vida real uno se encuentra con una gran variedad, y son pocos los laboratorios que pueden llegar al diagnóstico de especie. Entonces ustedes van a ver, como he tratado de expresarles en la mayoría de las clases, no solo microbiología, sino que qué les va a ser útil para hacer diagnóstico. Ustedes se van a tener que batir con la microscopía y quizás con algunas técnicas rápidas de antígeno y biología molecular si están disponibles. Se pueden clasificar en aquellos que son termotolerantes, que son los más importantes desde el punto de vista clínico y que crecen óptimamente a 42 grados, y este es otro punto importante. Voy a necesitar un medio especial y trabajar una temperatura distinta. Ustedes saben que habitualmente se cultivan entre 35 y 37 grados las bacterias. Aquí voy a tener que utilizar una incubadora aparte para poder trabajar a esta temperatura. Asociado a infecciones del ganado, que son infrecuentes como patógenos porque son infecciones que se dan por el contacto y que no son humanos exclusivas, pero me interesa destacar Campylobacter fetus porque produce infección diseminada, implicado en enfermedad periodontal, que rara vez se hace el diagnóstico, y ahí hay varios, y no asociado a enfermedad humana, que ahí también hay una tremenda lista, pero les dejo los dos más frecuentes en patología veterinaria. Ahora, sí hay algo que quiero que les quede claro, es que Campylobacter es la principal infección asociada a alimentos en Chile y en la mayor parte del mundo. Y se da por consumo de carne de ave mal cocida y lácteos no pasteurizados, entonces por ende es una zoonosis. Campylobacter, Salmonella, algunas especies de Escherichia coli, son enfermedades zoonóticas. Es una importante causa de gastroenteritis bacteriana, es quizás de las más frecuentes que uno ve, en las que la gente sea relevante, y solo para que se hagan una idea en términos de frecuencia, Campylobacter es entre 2 a 7 veces más frecuente como causa de diarrea bacteriana que Salmonella y Shigella juntos, ¿ya? Dependiendo de la epidemiología del país. La transmisión es fecal-oral, en el fondo contaminación de los alimentos o de los lácteos, y productos animales contaminados. ¿Ya? Es importante que Campylobacter, a diferencia de otros agentes, no se multiplica en los alimentos, así que para infectar la dosis es baja, pero tiene que ya estar en concentraciones elevadas en el alimento, porque en este no hay aumento del número de agentes. Y la transmisión de persona a persona, si bien está documentada, la verdad es que tiene un rol muy marginal en enfermedad. Sería relevante en situaciones bastante precarias desde el punto de vista higiénico. Ahora, respecto a la epidemiología, Campylobacter jejuni, que es lejos el más frecuente, aves de corral, por eso es tan importante siempre preguntar por todo lo que haya en la casa y alrededor de la casa, y pregunten una y otra y otra y otra vez, porque a uno recurrentemente le pasa: madre, ¿tienen alguna, porque trabajo en pediatría, madre, ¿tiene alguna mascota? No, no tengo ninguna. ¿Tiene algún animal? Sí, tengo un perro afuera de la casa. Ya, y ahí caímos con una persona que el perro no es mascota. ¿Tiene algún otro tipo de animal alrededor? Sí, tengo cerdos, vacas, ovejas. Me ha pasado hartas veces, entonces hay que ser bien insistente. También algunos tipos de ganado, y lo que ustedes más van a ver es diarrea. Diarrea que puede ser acuosa o con disentería. Y si bien existen manifestaciones extraintestinales que vamos a ver, son menos frecuentes, y las más relevantes son el síndrome Guillain-Barré, que les voy a mostrar una diapositiva cortita para que lo conozcan, y las artritis reactivas, que en el fondo son
Después del cuadro infeccioso, inflamación de articulaciones en formas asimétricas que pueden durar semanas a meses y que a veces requieren tratamiento. Campylobacter coli principalmente en cerdos, como todo lo que termine a veces en coli, por ejemplo, en parásito Palamtium coli también es de cerdos. Produce habitualmente diarrea. Y fetus, que es el otro que me interesa que recuerden, que afecta a ganado bovino y ovino, produce habitualmente infección del torrente sanguíneo. Ahora, entonces, ¿cuál es el reservorio de estos animales? Habitualmente son las aves de corral, porque son parte de su flora normal, ¿ah? No es una enfermedad para las aves, y esto también ha dificultado un poco el estudio de Campylobacter, porque no hay modelos animales de enfermedad. Las aves pueden enfermarnos por consumir productos de aves completamente coccionados. Yo creo que todos, no sé si todos, pero en una temporada de MasterChef a una de las concursantes se le ocurrió hacer un ceviche de pollo y fue expulsada en forma inmediata por poner en riesgo la vida de los jueces. También puede contaminar el ambiente y el ambiente contaminar al ganado, y el ganado finalmente, si los productos no son procesados de la forma adecuada, pueden contaminar directamente al hombre o a las mascotas, ¿ya? Factores de virulencia son múltiples, la verdad es que no los voy a aburrir con esto, ustedes los pueden revisar con calma. Tenemos variabilidad genética, que en el fondo lo que hace es la expresión de distintos antígenos, y con esto que el sistema inmune un poco se olvide de los Campylobacter, porque se montó una defensa contra un antígeno y resulta que ahora muestra otro, entonces necesito montar defensa de nuevo. Cápsula polisacárida, que es bastante variable entre las especies, entonces el rol de las defensas de los anticuerpos es muchas veces específica, un anticuerpo para esa especie, un anticuerpo para el otro, entonces uno se puede reinfectar con bastante frecuencia. Flagelos que le dan motilidad, adherencia para en el fondo mantenerse fija a los tejidos blancos, oligosacáridos que facilitan la colonización y elevación del sistema inmune por destrucción de células, sistema de secreción de varios tipos y algunas toxinas. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos cómo estudiar esto, entonces respecto a la patogénesis solo tenemos teoría, porque en el ave, que sería como el modelo a utilizar, uno sabe que Campylobacter convive perfectamente en el lumen intestinal, no produce enfermedad habitualmente a pesar de que invada, y no gatilla ningún tipo de respuesta inmune. Entonces la duda es por qué en los seres humanos sí su presencia y su translocación en la zona submucosa genera una respuesta inmune intensa, que a veces lleva a la inflamación significativa del intestino y también de la producción de diarrea con sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Una ingesta oral, se coloniza el intestino y puede haber diarrea, sí. Puede haber invasión del sistema portal, porque ya vimos que penetra el epitelio intestinal, y a través del sistema portal alcanzar la sangre, y habitualmente esto se puede ver en forma transitoria en los pacientes sanos. No es infrecuente que un paciente con una diarrea con sangre, porque viene muy inflamado, con los exámenes muy alterados, le tome hemocultivos, y a veces salen positivos para Campylobacter, y si fuera un paciente sano, la verdad es que la decisión de tratar es dudosa, pero en los pacientes de riesgo, como pueden ser por patologías de base o edad extremos de la vida, esto puede generar complicaciones por mantenerse en el tiempo y alcanzar otros tejidos, entonces ahí por supuesto que habría una indicación más obligatoria de tratar. Entonces, los pacientes inmunocompetentes, habitualmente Campylobacter se adhiere al epitelio, es capaz de penetrar el epitelio intestinal, llegar a la submucosa, y en la submucosa se genera una respuesta inflamatoria abundante, y esto puede generar destrucción del epitelio, sangrado y la diarrea. Y en los pacientes inmunocomprometidos es donde se ve con mayor frecuencia el paso al torrente sanguíneo, donde pueden haber otras alteraciones que vamos a revisar. Entonces, de todo lo que sabemos hasta el momento respecto a Campylobacter es que tenemos toxinas con efecto proinflamatorio, toxinas con efecto citotóxico, ya sea de destrucción de las células o de alteración de su función, que son capaces de alterar las uniones estrechas, lo que favorecería la diarrea y también el paso de células al espacio submucoso, y que son capaces de producir anemia hemolítica, ya vamos a ver por qué. Pero en el fondo lo que se producen son anticuerpos contra la hemolicina o la fosfolipasa del Campylobacter, que terminan por destruir también los glóbulos rojos.
O sea, en el fondo es como una reacción cruzada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo que vamos a tener habitualmente es enteritis, rara vez produce vómitos y malestar y gástrico, principalmente es un cuadro intestinal. Esto es bastante relevante para hacer diferencia con otras patologías gastrointestinales. Puede haber paso a la sangre y también enfermedad periodontal con mucha menor frecuencia. Habitualmente la incubación es corta, menos de un día, malestar general, fiebre variable, cefalea, y después a las 24 o 48 horas aparecen los síntomas gastrointestinales puros, que es parte con dolor abdominal, una diarrea acuosa, y si va a haber disentería, aparece rápidamente a las 48 horas. Y pueden haber algunas complicaciones poinfecciosas, como el síndrome Guillain-Barré, que me interesa revisarlo brevemente, y la artritis reactiva. Síndrome Guillain-Barré ustedes lo van a ver reiteradas veces en su práctica clínica, es una patología catastrófica, y lo que ocurre es que se producen anticuerpos por el sistema inmune que van a atacar a los axones de las neuronas. Los anticuerpos pueden ser contra la vaina de la célula de Schwann o pueden ser contra los nodos de Ranvier. Entonces con esta destrucción, ya sea de la vaina que permite la conducción rápida o del axón mismo, va a haber una patología desmielinizante. Entonces el paciente, ¿qué le va a ocurrir? Va a empezar a perder la capacidad de mover sus músculos, y esto es característicamente desde abajo hacia arriba, o sea, desde los pies y en forma ascendente, a veces con compromiso de algunos pares craneanos, dependiendo de la forma clínica. Entonces se va a caracterizar por debilidad. Y esta debilidad puede llegar a ser tan grave que el paciente puede quedar con debilidad de los músculos respiratorios y necesitar ventilación mecánica y soporte, además del tratamiento específico que ustedes lo verán en clínica. Pero, ¿por qué se produce esto en Campylobacter? Porque tienen proteínas de superficie o lipoproteínas de superficie, como el lípido A o la ceramida, que en sus cadenas laterales se parecen mucho estructuralmente a proteínas y a lípidos de la, de la vaina de mielina y del axón. Entonces, estos anticuerpos que se forman contra el Campylobacter, por una cosa simplemente de parecido estructural, también atacan estas zonas de la neurona. Así que este cuadro es importante de recordar, si bien tiene muchos gatillantes, no solo Campylobacter, es una de las cosas que hay que ir a buscar. Se hace una vigilancia habitualmente en todos los cuadros que cursan con debilidad en deposiciones, para primero que nada ver que no sea poliomielitis, porque en Chile no hay poliomielitis. Entonces la única forma de demostrar que no hay es que todas mis debilidades no sean por polio. Y además uno busca Campylobacter entre las causas que pudieran ser relevantes. Y finalmente, en el paciente inmunocomprometido puede haber disentería grave. Esto es súper importante, una diarrea bastante intensa, con bastante anemia, con bastante pérdida de volumen. Puede haber invasión del torrente sanguíneo, y esto puede terminar en un cuadro séptico con compromiso de múltiples órganos. Puede haber compromiso del sistema nervioso central, y en casos mucho más raros, compromiso del miocardio, como endocarditis infecciosa y artritis séptica. Respecto a las manifestaciones, hay dos modelos clásicos. Campylobacter jejuni es el modelo de las manifestaciones gastrointestinales, y fetus es el patógeno que es prototípico de las manifestaciones invasivas. Esto se los dejo a modo de resumen. Y respecto al diagnóstico, la verdad es que nosotros disponemos de muy pocas técnicas, porque hacer el cultivo para estudio de pacientes es implanteable. Uno lo puede hacer para estudios epidemiológicos, pero no para el diagnóstico clínico. Nosotros disponemos de estudios directos solamente, al menos en nuestro centro, lo que es bastante penoso para un centro terciario tan grande. Existen pruebas antigénicas que tienen bastante buena sensibilidad, y también existe el diagnóstico molecular, pero de nuevo caemos en estos paneles con múltiples agentes en vez de tener algo específicamente para Campylobacter. Respecto entonces al estudio en deposiciones, cuando ustedes tengan su muestra de deposiciones, ya revisamos cómo diagnosticar enterobacterales, cómo pedir vibrios cuando uno piensa en vibrio, y finalmente está la microscopía que se le va a hacer de regla, que está destinada principalmente a buscar bacilos curvos y o espirilados, que principalmente se orienta a la detección de Campylobacter, y que pudiera, si es que yo contara con los medios, a veces hacerse estudio por cultivo, que se recomienda hacer vigilancia, más que nada porque el cultivo me va a permitir hacer un estudio de susceptibilidad y ver cómo está la resistencia a los tratamientos habituales, que en Chile es un problema.
Aquí ustedes pueden ver deposiciones y lo difícil que es analizar deposiciones. Está lleno de bacilos, algunos más largos, otros más cortos, muchos artefactos, células epiteliales, detritos alimentarios, lípidos, etc. Y aquí hay que hacerse usar la imaginación, y ahí uno ve un bacilo espirilado, ahí se ve otro bacilo espirilado, y ahí también tenuamente otro. Entonces, no es fácil hacer el diagnóstico microscópico, se necesita, se necesita expertise y un ojo entrenado. Existen pruebas antigénicas rápidas del mismo tipo que nosotros hemos visto, cucharita de posición, buffer aquí, y raya de control y raya de Campylobacter. También están incluidos los paneles moleculares, no les van a hacer la diferencia entre qué Campylobacter son, estos son los tres que busca y se informan como Campylobacter. Denme un segundito, ay, que no puedo hacer una clase sin que me pregunten algo. Ya, disculpen chiquillos, estoy de vacaciones y aún así no puedo vivir. Y también existe el extract que busca Campylobacter sp. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el cultivo? Esto es solo para que tengan un bagaje cultural, que en el fondo se puede cultivar. Uno muchas veces escucha en los hospitales, no, Campylobacter es súper difícil de cultivar, y ahí como que uno pierde la fe en la humanidad. Campylobacter no es difícil de cultivar, solo requiere medios especiales. Les subrayo este medio más que nada porque me permite aislar tanto Yeyuni como fetus, porque hay algunas diferencias, sobre todo para fetus. Y los requisitos simplemente son un ambiente microaerófilo, es decir, con oxígeno idealmente al 5%, una temperatura elevada y una proporción de dióxido de carbono habitualmente del 10%. Y esto a los 3 días yo voy a tener crecimiento, ¿ya? Entonces no es difícil de cultivar, es caro de cultivar porque requiere usar una incubadora a una temperatura distinta, requiere tener un medio especial. Entonces, es un error decir que es difícil, es caro. ¿Es útil, sería la pregunta? No, debieran haber algunos centros de referencia a nivel nacional que los cultivaran más que nada para hacer vigilancia a la resistencia antimicrobiana, pero no debiera cultivarse para hacer diagnóstico clínico. Aquí pueden ver dos medios distintos en el que se pueden ver que las colonias son pequeñas, son algo mucosas por la cápsula. Aquí se nota mucho más el aspecto mucoso, y a veces uno puede ver como líneas por el movimiento, que es característico también de Campylobacter, que se llama el efecto de cola. Respecto a la identificación, es decir, ponerle nombre al Campylobacter, la verdad es que si yo lo cultivo, solo pudiera decirles que es Campylobacter especie, o sea, cualquier especie de Campylobacter, y podría, según algunas pruebas, determinar si es Yeyuni o no, pero hoy en día lo que se prefiere para hacer la identificación, o sea, ponerle el nombre de especie, es utilizar la biología molecular o el maldito. ¿Por qué es importante el cultivo y por qué sería bueno tener centros que hagan vigilancia? Un centro en el norte, uno en el centro, uno en el sur, que hagan cultivo y vigilancia. Porque en Chile estamos teniendo problemas. Las quinolonas, ciprofloxacino, que es de lo que más se usa, ustedes pueden ver acá la resistencia en estos distintos estudios. Son varios estudios hechos en Santiago, Concepción, Valparaíso, Valdivia, en el que se testearon, se cultivaron y se vio el patrón de susceptibilidad. Y ustedes pueden ver que vamos desde un 30 hasta prácticamente un 60% de resistencia a ciprofloxacino. Entonces, ciprofloxacino, uno, debiera dejar de usarse tanto en la comunidad, y dos, en estos momentos no es una alternativa útil para el Campylobacter en Chile. Acitromicina, que es el tratamiento más utilizado al menos en niños, ustedes pueden ver que no lo probaron, que es también un problema. Pero el único estudio que lo hizo no encontró cepas resistentes, es bastante bueno. En ampicilina, que es un antibiótico bastante barato y disponible, la verdad es que es muy dispar, porque tenemos resistencia muy baja y en otras partes muy alta. Entonces, nos vamos quedando con pocas opciones reales, en las que los macrólidos y los aminoglicósidos son las mejores alternativas de tratamiento, ¿ya? Y necesitamos saber con mayor certeza cuál es la realidad nacional, porque esto es bastante poco representativo de Chile. Comprenderán que si
más de la mitad de los estudios son de Santiago, hasta en las publicaciones vemos nuestro problema con el centralismo. Y ya para ir terminando, el Helicobacter, que quizás es el que más relevancia tiene porque es una plaga a nivel mundial. Helicobacter, son muchas las especies de Helicobacter y están apareciendo especies nuevas que son relevantes, pero el clásico y el que ustedes tienen que dominar es Helicobacter pylori como lejos el agente más importante. Les voy a hacer mención a otros que producen cuadros más intestinales. Estas especies se han ido organizando en base a su ARN ribosomal, su perfil de ácidos grasos y la presencia de flagelos y su número. Habitan la mucosa del tracto gastrointestinal de múltiples mamíferos. Esto es relevante, como género uno lo puede encontrar en la naturaleza. Y característicamente son bacilos curvos o en espiral, también altamente móviles, son estrictamente microaerófilos, no fermentan ni oxidan hidratos de carbono y también son oxidasa y catalasa positivo. La verdad es que el Helicobacter nos ha acompañado a lo largo de toda la historia, pero recién en 1981 se aisló del estómago humano y la persona que lo hizo, la verdad es que tuvo que enfrentar muchas críticas porque nadie le creía que pudiera un microorganismo sobrevivir a la acidez gástrica, y finalmente lo demostraron su relación en la producción de úlceras gástricas, en que esta persona se tomó una cantidad de Helicobacter y a las semanas se hizo una endoscopía y se demostró el desarrollo de lesiones. Entonces, si bien el Helicobacter pylori, que es humano exclusivo, es importante destacar, si bien el género puede ser encontrado en la naturaleza, la especie Helicobacter pylori es solo del humano, y es fuertemente ureasa positivo, ya vamos a ver por qué y qué relevancia tiene para la clínica. Es el patógeno principal y se encuentra en el tracto gastrointestinal, también, o sea, perdón, en el estómago principalmente es su ubicación. Uno puede encontrar otros helicobacter emergentes que se ubican en el intestino y que pueden producir cuadros como proctitis, proctocolitis, enteritis, y que están aumentando en frecuencia y específicamente en poblaciones como los hombres que tienen sexo con hombres. Aquí simplemente para que ustedes lo puedan ver, en espiral, aquí no hay una tinción de los flagelos, y esta es una biopsia de mucosa gástrica, en la que se pueden ver en tinción a base a plata los Helicobacter agrupados. Respecto a la epidemiología, ¿por qué es tan importante el Helicobacter? Y es quizá el más importante de todos los que hemos visto, es porque un carcinógeno tipo 1. ¿Qué significa esto? Que tiene una relación causal con el cáncer gástrico. Sumado a eso, se asume que el 50% de la población mundial es portadora de Helicobacter, con unos rangos que van del 30 al 80%. Entonces tengo a la mitad de la población infectada por un agente que puede, dependiendo de cómo se manifieste, producir cáncer. Y la infección, si yo no la trato, es de por vida. O sea, el Helicobacter no se va a ir solo. Eso es también importante recordar. Ahora, la disyuntiva o la duda actual es ¿cuándo se adquiere el Helicobacter en la vida? ¿Cuándo se enfermó la persona? Y los estudios, la verdad es que por ahora, si bien no sabemos el mecanismo de transmisión exacto, lo más probable es que sea fecal-oral, oral-oral, y que sea madre-hijo o niño-niño, porque se está demostrado que el Helicobacter aparece precozmente en la vida. O sea, el paciente adquiere el Helicobacter en los primeros años de vida, si bien en pediatría no es un patógeno, y de hecho hay estudios que muestran un rol benéfico, el cambio de la respuesta del organismo frente al Helicobacter a medida que el paciente crece, pudiera ser la respuesta por qué se vuelve un carcinógeno. Ustedes pueden ver acá un mapa con las prevalencias. En realidad lo que me interesa destacar es Chile. Chile es un país de altísima prevalencia de Helicobacter, se estima sobre el 70%. Y el Helicobacter, bueno, tiene bastantes factores de virulencia, la ureasa que vamos a ver porque es relevante, lipopolisacáridos, proteínas de adherencia, sistemas de secreción, y aquí importante porque destaco el sistema de secreción tipo 4, porque le permite introducir a las células una proteína denominada Cas que participa en la carcinogénesis. Entre otros factores, pero ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? Es que
Hay interacción con el sistema inmune, lo que produce inflamación, estrés oxidativo, expresión de factores de crecimiento que van a llevar a la proliferación de las células gástricas, y esto, sumado a la inflamación, puede llevar a a la metaplasia, a la displasia y finalmente al cáncer. Eh, y también eso en el fondo es una proliferación y diferenciación anormal de las células, que estoy un poco perdido con los años, no sé si han tenido anatomía patológica, pero si no, no se enreden con eso porque lo van a ver en anatomía patológica. Ahora, respecto a la infección, es importante que el Helicobacter debe sobrevivir el pH ácido gastrointestinal, y como lo hace a través de la ureasa, que en el fondo le permite amortiguar o disminuir el pH, eh, siendo creándose una gradiente en la que se mantiene un pH ácido en la superficie, pero un pH neutro alrededor de las células. Ahora tiene flagelo, así que desciende por toda esta mucosidad o esta barrera fluida que hay en el estómago, se adhiere al epitelio gástrico, y también está la duda si existen células que se alojen intracelularmente y que sean capaces de replicarse intracelularmente y que constituyan un reservorio. Ahora, no todos los pacientes con Helicobacter van a manifestar la misma clínica, y esto es lo que uno no puede predecir, ¿ya? Si bien uno sabe que es carcinogénico, no todos los pacientes van a hacer cáncer, de hecho solo una pequeña proporción lo hacen, y eso va a depender de factores ambientales y factores del huésped, ¿ya? Helicobacter habitualmente se aloja en el antro, y tiene dos poblaciones: la que está adherida, como ya conversamos, que es la mayor parte, perdón, la menor parte, que es como un 2% simplemente, y la que está no adherida o flotante, pudiéramos decir, que es la mayor parte de los helicoactes. Ahora, de los factores ambientales que pueden favorecer el desarrollo de patología, está el tabaco, el alcohol, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y como factores del huésped, susceptibilidad genética pudiéramos resumirlo, porque tiene que ver con alteraciones a nivel del sistema inmune y de la respuesta frente al helicobacter. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a tener dos fenotipos dependiendo de todos estos factores y la respuesta que haga el organismo. Yo voy a tener una gastritis que puede ser de todo el estómago. Si bien predomina en el antro, también va a abarcar el resto del estómago, una gastritis atrófica, y esa es la que tiene riesgo de cáncer gástrico. Yo puedo tener una gastritis de predominio antral con hiperproducción de ácido, que viene de acá, y eso va a generar principalmente enfermedad ulceropéptica. Y la mayoría de los pacientes no va a ser ninguna de las dos, porque va a estar en un estado de equilibrio en el que va a haber una gastritis crónica, ¿ya? Entonces, el espectro de enfermedad es bastante amplio. Y cómo se produce la carcinogénesis, la verdad es que esto está bastante estudiado, pero no los voy a aburrir. Este sistema de secreción tipo 4 permite la introducción de este factor Ca al interior de la célula, y que genera un círculo vicioso de inflamación, atrofia, disminución de la secreción ácida, aumento de la expresión del receptor que permite que se una el Helicobacter a la célula. Entonces, esta inflamación persistente y destrucción persistente va a gatillar una regeneración persistente, y este estímulo permanente a la producción de células eh, va a requerir finalmente, va a conllevar el riesgo de que se produzcan alteraciones genéticas y finalmente cáncer. Eh, ¿Cuáles son las manifestaciones? Perdón, yo debería apagar el celular cuando estoy en clase. Las manifestaciones clínicas hay varias. Lo habitual que uno ve es gastritis aguda, esta sensación urente de quemazón en el estómago o en la boca del estómago, y crónica, que en el fondo con atrofia. La gastritis atrófica ya cuando ha pasado mucho tiempo, que en el fondo se va adelgazando la mucosa y va adquiriendo alteraciones funcionales. La enfermedad ulceropéptica, cuando se generan estas lesiones, y formas de cáncer como el adenocarcinoma gástrico o el linfoma gástrico asociado a mucosa. ¿Cómo le va a ir a los pacientes con infección crónica?
La mayoría de los pacientes va a ser una pangastritis no atrófica y va a permanecer con una infección asintomática. Una pequeña proporción de los pacientes va a ser una gastritis antral, como vimos, y esto va a conllevar aumento de la secreción ácida, va a ser úlceras principalmente duodenales, porque el estómago es capaz de resistir la acidez, pero el exceso de ácido va a llegar al duodeno y en la primera porción, en el ángulo, va a generar lesiones. Y una proporción aún menor va a generar gastritis atrófica o de cuerpo o multifocal o de todo el estómago. Y esto va a ser el factor que va a estimular en forma persistente a las células a estarse replicando, lo que va a ser susceptible de error, va a haber metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, finalmente, si bien la menor proporción de los pacientes van a terminar con un cáncer, yo no puedo predecir quiénes lo van a hacer y quiénes no. Entonces, la verdad es que hay bastante acuerdo en tratar esta patología cuando se encuentra. Ahora, existen otras manifestaciones que no tienen nada que ver a veces con la infección y que son inmunomediadas. La trombocitopenia inmune, ustedes van a ver que una de las causas más frecuentes de plaquetas bajas, tanto en pediatría como en los adultos, es la famosa trombocitopenia inmune, que habitualmente es primaria, es decir, no tiene una causa determinada que yo pueda solucionar, existen anticuerpos contra las plaquetas. Pero en los pacientes que se presentan en forma crónica, que no se resuelve, hay que pensar que quizás es Helicobacter, porque la ureasa B producida por Helicobacter se parece mucho a una glicoproteína de superficie de las plaquetas. El anticuerpo que se forma contra esta ureasa ataca a esta glicoproteína y destruye las plaquetas. Entonces la erradicación del Helicobacter en ese paciente también va a solucionar la trombocitopenia. Anemias por deficiencias de hierro, por el secuestro que se genera por la acción bacteriana y además por la menor absorción y el riesgo porque haya lesiones en la mucosa intestinal secundaria al aumento de la secreción de ácido y sangrado crónico a veces imperceptible. Promoción de la aterosclerosis se ha visto que es un factor de riesgo cardiovascular. Muchas veces uno se enfoca en los problemas que producen el estómago y el cáncer y las úlceras, pero la verdad es que se ha visto que los pacientes que portan Helicobacter pylori tienen mayor riesgo cardiovascular y es un factor independiente. Y también es un factor de riesgo para síndrome coronario agudo, porque existe reacción cruzada de los anticuerpos contra esta proteína CAC-A con plaqueta y se favorece la trombosis en vasos pequeños y se ha visto que tiene un gustito por las coronarias. Entonces esta patología puede ser gastrointestinal, pero también puede ser hematológica y también cardiovascular. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico para ir terminando? Existen técnicas invasivas y no invasivas y esto va a depender principalmente de qué le vayan a solicitar a usted al paciente por su clínica. Si ustedes quieren buscar Helicobacter, por buscar Helicobacter no le van a hacer una endoscopía, pero si están estudiando a un paciente porque tiene síntomas de gastritis, de úlcera o sospecha de cáncer, le van a hacer una endoscopía, que es lo que se considera invasivo. Entonces, dependiendo de qué método yo elija para estudiar al paciente, las muestras que voy a tomar difieren. En los métodos invasivos es el estándar de oro y es importante recordarlo que siempre sería ideal que los pacientes se estudiaran de esta forma, lo que es difícil de plantear en la práctica habitual, porque es la histología lo que me va a permitir encontrar el agente y además me va a permitir descartar complicaciones de este agente. ¿Ya? Entonces, el examen invasivo cumple varios objetivos. Me permite buscar el Helicobacter y me permite ver las consecuencias del Helicobacter y a veces me permite hacer tratamiento de algunas de las consecuencias del Helicobacter como la úlcera. Se puede hacer la prueba rápida de ureasa, que ya les voy a mostrar, que se hace en una muestra de mucosa afectada. Cultivo de biopsia, que es el estándar de oro alternativo a la histología, y la biología molecular, que está cada vez más de moda, porque permite detectar el Helicobacter y también se le acopló la detección del gen más frecuente de resistencia a uno de los fármacos que se utiliza, que es la claritromicina en el tratamiento. Entonces me permite hacer el diagnóstico y me permite elegir un mejor tratamiento. Y de los no invasivos, la que más se utiliza es la prueba de urea aspirada, porque es un estándar alternativo para hacer el diagnóstico en cuanto a sensibilidad. El antígeno en deposiciones es bastante útil para el seguimiento de los pacientes tratados, que este desaparezca, más que para hacer diagnóstico. La serología, la verdad es que no tiene gran utilidad, pero existe, y está en estudio la biología molecular en saliva y deposiciones, de hecho ya está licenciada en algunos países, y que sí
pudiera poco a poco penetrar más. Aquí pueden ver la histología en la tinción de Ginza, se ven aquí todos estos bacilos curvos y espirilados. Aquí en tinciones en base a plata, que es el gold estándar para este agente y también para las espiroquetas. Ustedes pueden verlo ahí claramente. La prueba rápida de ureasa viene en distintas formas. Esto se puede hacer en base al cultivo, pero también se puede hacer en base a la muestra tomada por la endoscopía. Hay distintos kits comerciales, y esta es la técnica invasiva más útil, porque en el fondo yo tengo el diagnóstico en el momento, ¿ya? No me lo descarta. Una prueba de ureasa negativa no descarta la presencia de Helicobacter pylori, pero una prueba de ureasa positiva lo confirma, ¿ya? Y ustedes aquí pueden ver el marcador. Habitualmente, si se pone de un color rosado o rojizo, me está hablando que es positivo. Respecto al cultivo, las muestras aceptables son solo biopsias. Esto es súper importante, pues si yo quiero cultivar Helicobacter necesito biopsias gástricas o duodenales. Deben ser frescas, así que se toman y hay que partir corriendo al laboratorio. Se siembra en agar sangre no selectivo. Hay distintos medios disponibles: agar sangre Brucela, que es un medio modificado. También se puede usar infusión cerebro-corazón, que es un caldo, y también agar soya con sangre cordero al 5%. O sea, son medios con algunas modificaciones especiales para favorecer el crecimiento del Helicobacter. Se incuba a 37 grados en ambiente microaerófilo y húmedo, esto también es importante, y las colonias van a ser pequeñas, grises, translúcidas y débilmente beta-hemolíticas. Y si usted le hace la prueba de ureasa, como se veía acá, que es la que yo puedo hacer, en base al cultivo, se va a ver positivo, se va a ver un cambio ahí del color. Permite realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, y esto es lo importante de hacer cultivo. Al igual que Campylobacter, debiera existir vigilancia, al menos en algunos centros de referencia, que en nuestro caso en Chile debiera ser el Instituto de Salud Pública, de cómo está el patrón de susceptibilidad, porque cada vez es más frecuente el fracaso a los tratamientos porque se tratan a ciegas. Aquí pueden ver en agar sangre Brucela cómo se ven las colonias, pequeñas, grisáceas. No se alcanza a ver muy bien la beta-hemólisis, tendrían que verlo a contraluz, pero esto es lo característico. La prueba de urea expirada, que es una prueba no invasiva, que yo creo que la van a ver con más detalle en gastroenterología, pero de todas formas se las presento, es bastante simple. Lo que uno hace es que el paciente ingiere una urea marcada con carbono 13-14, y esta urea va a ser separada por la ureasa en amonio y en dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono va a ser después exhalado y es medible. Entonces lo que yo hago es medir el dióxido de carbono 13-14 exhalado en el paciente antes de darle la urea marcada. Por eso hay dos bolsas: la bolsa predosis o basal, y la postdosis. Después ingiere, y hago el test posterior y veo las diferencias, y si hay un aumento significativo es porque hay ureasa, y si hay ureasa es porque hay Helicobacter, y es bastante bueno. Los antígenos en deposiciones existen en varios formatos. Los más útiles son estos formatos inmunocromatográficos, funcionan exactamente igual que todos los que les he mostrado: línea control para ver que el kit esté bueno, línea positiva si es que aparece, si no, no. Pero la gran utilidad de esto no es para hacer diagnóstico, porque es un test antigénico, sino que se usa mucho en el seguimiento de los pacientes, porque uno espera que después de hacer el diagnóstico, idealmente por técnicas invasivas, uno trata al paciente y a las semanas o meses debería desaparecer el antígeno en deposición. Entonces, más que someterlo a una nueva endoscopía, hago seguimiento con antígeno en deposición. Aquí un resumen de las técnicas en cuanto a su sensibilidad y especificidad. Ya habíamos conversado: sensibilidad, qué tan buena es para encontrar enfermos, y especificidad, qué tan buena para decirnos si está sano. Esa es la forma sensible, esa es la forma sencilla de explicarlo, por supuesto. Y destacado lo que encuentro importante: la histología y la biopsia son probablemente las pruebas más relevantes, y el cultivo es la única forma de saber la susceptibilidad. La biología molecular es muy buena, y debiera ir reemplazando en el diagnóstico en el día a día a la histología y a la prueba de ureasa, porque me permite con una excelente sensibilidad y especificidad hacer el diagnóstico de la enfermedad y acoplarle la detección de genes de resistencia, pero es cara y todavía no está ampliamente difundida.
Y el antígeno en deposiciones, la vigilancia tras tratamiento es muy útil y económico. Ahora, ¿por qué toqué el tema de la resistencia antimicrobiana? Porque lamentablemente la eficacia de las terapias de erradicación para el Helicobacter, que son complejas porque son múltiples fármacos que se tienen que tomar por 2 semanas, han ido disminuyendo, y el régimen primario que nosotros usamos en Chile con amoxicilina, claritromicina y omeprazol tiene una tasa de éxito en menos del 80% de los casos, entonces es bastante baja. Y la eficacia de las alternativas terapéuticas es muy variable, hay muchas combinaciones que se pueden hacer, pero lo ideal sería tener una vigilancia de cómo son los helicobacter de Chile y no basarnos en los helicobacter de otros países. Entonces las guías recomiendan el tratamiento en base a la susceptibilidad local, eso es súper importante, para poder utilizar antibióticos adecuados, pero lamentablemente las pruebas de susceptibilidad rara vez se realizan. La mayoría de la información que nosotros tenemos en Chile de susceptibilidad de Helicobacter es porque algún equipo de gastro de alguna universidad o de algún hospital le nació el interés de hacer un estudio al respecto, pero no hay un interés que uno pudiera hacer, decir, ministerial por hacer esta vigilancia. Y además existen resistencias cruzadas dentro de las familias, entonces es importante hacer el diagnóstico o tener un perfil de susceptibilidad en cual basarme para elegir bien los fármacos. Y es así como el Helicobacter resistente a claritromicina es un agente prioritario para la Organización Mundial de la Salud, porque está volviendo difícil tratar una patología que es extremadamente frecuente. O quizás no difícil, más caro. Entonces los estudios de susceptibilidad pueden ser basados en los cultivos, como ya esto lo discutimos en la clase de diagnóstico, pero el problema que tenemos obviamente es la dificultad de hacer el cultivo y que requiere una muestra invasiva. Pero también tenemos disponible biología molecular de PCR acoplada a otros mecanismos, PCR en tiempo real, tenemos FISH, secuenciación, inmunoensayo, etcétera, y que permiten tener resultados rápidos y buena correlación con las pruebas por cultivo, pero esto es cuando yo ya conozco el gen o cuando yo ya conozco el mecanismo, no me va a permitir detectar mecanismos nuevos, ¿ya? ¿Y por qué es relevante todo esto? Porque si yo tengo una resistencia a macrólidos, que es claritromicina el que nosotros utilizamos, mayor al 15% de mis aislamientos de Helicobacter, no debiera usarlo en el tratamiento empírico. Ese gen es conocido y se puede detectar por biología molecular. La droga que uno utiliza en reemplazo de la claritromicina es metronidazol. Y el metronidazol no se debiera usar si la resistencia es mayor al 40%. Las quinolonas, que principalmente es levofloxacino el que se usa, también se conocen los genes, como se ha ido usando cada vez más, ha ido aumentando cada vez más. Y afortunadamente la amoxicilina, que es como el esqueleto base, la resistencia es extremadamente rara, y también para la tetraciclina, entonces no es menor este problema. Y eso era lo que les quería compartir. Impresionantemente terminé 5 minutos antes de la 1.